Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Palmira, qué gusto tenerte aquí en CIESPAL, en la Casa de la Comunicación, especialmente en este primer Congreso Latinoamericano de Comunicación, CIESPAL FELAFAX. Y bienvenida para conversar un rato y alrededor de lo que conversamos hace poco en uno de los paneles, que tiene que ver con las redes de investigación de comunicación en América Latina. Entonces ahí quisiera más bien conversar, concretamente arrancar desde la mirada nacional, ya que tú estás acá en Ecuador, ¿no es cierto?, de lo que es el RICE, cómo nació, cómo va caminando, qué expectativas, y de ahí podemos tal vez proyectar algunas reflexiones a la región, ¿no? Entonces cuéntame, más bien yo me sumo a lo que tú vayas contándome. No, gracias César por la invitación, siempre es un gusto estar en CIESPAL, en la Casa de Comunicación, estamos cerquita y siempre juntos también, así que no, un gusto y gracias por el espacio y felicitaciones también por el Congreso, porque no es fácil organizar un Congreso internacional latinoamericano, sabemos que tiene mucho esfuerzo detrás y hay que reconocer y hay que felicitar eso también. La Red de Investigadores en Comunicación de Ecuador, RICE, en realidad nace en 2019. O sea, ahí, digamos, hubo muchas reflexiones, ¿no? Al final siempre entre docentes e investigadores estamos permanentemente hablando. Entonces, en algún momento nos empezamos a dar cuenta y a frustrar mucho porque no nos conocemos entre nosotros académicamente, ¿no? No nos citamos, no nos leemos, o sea, como que cada uno trabaja un poco en su metro cuadrado y se dedica a cumplir contrato y a hacer un poco lo que le interesa, pero nos faltaba esa interacción, nos faltaba ese, bueno, yo quiero, en mi materia tal, necesito hablar de tal tema y quiero invitar a alguien de aquí que tenga una perspectiva latinoamericana, ecuatoriana y que haga estudios DC, Ecuador, DC, América Latina. Entonces nos fuimos dando cuenta de que eso era un problema porque no nos conocíamos, no teníamos esas redes. Y además también siempre tenemos esta cosa de que la comunicación es como la ciencia blanda, ¿no? Tenemos siempre esa amenaza de otras ciencias duras que no nos reconocen, incluso dentro de la ciencia de la comunicación, pues colegas que tampoco nos ayudan mucho en eso. Entonces, bueno, dijimos, necesitamos trabajar en colectivo. Correcto. O sea, para ir resolviendo un poco estos problemas que son comunes, porque todos los docentes e investigadores en comunicación compartimos estos problemas, necesitamos trabajar en colectivo. Entonces, bueno, empezamos a darle forma, a darle muchas vueltas a la cabeza y a darle mucha forma. Yo sé que no es la primera vez que esto se intentaba, ya ha habido muchos intentos. Años hubo algunos intentos. Sí, en el país, pero bueno, sí, yo soy consciente de eso, pero esta vez dijimos, bueno, vamos a ponerle el cuerpo y el alma. Entonces, bueno, estuvimos todo un año, en realidad la primera idea surgió en febrero de 2019 con un grupito de colegas que dijimos, vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un congreso internacional en comunicación y vamos a hacer que eso sea el punto de partida de la red. Entonces nos empezamos a poner tiempos, ¿no? De aquí al congreso necesitamos tener un estatuto, necesitamos tener un reglamento, necesitamos darle un poco de forma. Y durante todo ese año pues, se creó una comisión ejecutiva de 3 personas y pusimos en marcha todo. Digamos, ahí hicimos todos los trámites legales, académicos y de todo tipo y finalmente a finales de año ya se constituyó la red de investigadores. Pero la red de investigadores es más un acto voluntario. Totalmente. ¿Es un acto de alguna institución que también apoya? No hay instituciones detrás, es un acto completamente voluntario y como conversábamos antes también en algún espacio, es una tarea más que asumimos algunos, que te sumas y dijimos, si no lo hacemos no sale, pero no hay, digamos, fue Pero también es un acto voluntario, pero de necesidades también. Yo necesito conectarme con otro investigador para avanzar en mi tema. Para intercambiar metodologías, para generar aprendizajes, etcétera. Sí, o sea, es un acto voluntario de necesidades y es un acto voluntario también de compromiso. Yo más que necesidad diría que es compromiso, porque al final, mal que bien, mira, siempre los docentes e investigadores cumplimos, unos publican más, otros publican menos, uno da más clase, otros menos, pero más o menos todos estamos como medio cómodos en nuestras instituciones de educación superior, en nuestras universidades, ¿no? Pero sí hay como este compromiso de decir, no podemos seguir aislados, necesitamos trabajar en red, necesitamos proteger a la comunicación, necesitamos potenciar un poco más la comunicación y eso tiene que ser un compromiso colectivo. ¿Pero qué rol juega la universidad?
¿Por qué no le exigimos, no le pedimos, no nos da también un soporte? Porque suena más fácil decir, señores, vayan por afuera, hagan sus cosas, pero yo aquí, dentro de la universidad, no muevo nada para fortalecer una red de investigación. A ver, hay que pedirle a las universidades, por supuesto, o sea, son un actor fundamental. El problema que nos encontramos ahí es el problema que nos encontramos en otras redes también que creamos, ¿no? Y es que cada universidad es un mundo en sí misma. Entonces, ya también teníamos la experiencia de otras redes, por ejemplo, la red de radios universitarias de Ecuador, esa justamente es una de las problemáticas que tenemos y se traslada a RICE y a otras, ¿no? Que es decir, una universidad durante un periodo te apoya y te puede dar financiación o te puede dar espacio o te puede facilitar lo que quiera. Después hay un cambio de autoridades y esa misma universidad ya no te apoya. Y eso, que es un problema de una sola universidad, si lo multiplicamos por todas las universidades del país o todas las facultades de comunicación, las universidades que tienen facultades de comunicación, el problema se nos hace imposible. Es decir, no podríamos crear la red si dependiésemos de eso, porque cada universidad es un mundo. O sea, hay que reconocer que hay universidades que han apoyado, por ejemplo, el primer Congreso Internacional de RICE se hizo en Flaxo, Flaxo apoyó, la Universidad Andina también apoyó. El segundo congreso se hizo en la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Guayaquil apoyó, o sea, sí hay apoyos, pero el problema... puntuales y no estructurales. Claro, y el problema es que depende del momento y depende de la universidad, porque tenemos universidades que nos pueden estar apoyando, digamos, no financieramente, porque no está reconocida esa figura en los estatutos de la red, pero sí que nos dan soporte, que nos ayudan. Pero el problema es que no podemos poner eso como requisito para que la red funcione, porque hay otras universidades que no están. Entonces estaríamos perjudicando a los investigadores de otras universidades que no le respaldan. Entonces eso es una de las grandes problemáticas. Tal vez atrás sí presionar a que exista una política universitaria, política pública, que nos dé recursos, que establezca soportes tecnológicos, etcétera, a los investigadores, más allá de que aquí hay una red, que está bien, pero ahí, definitivamente. Creo que hay que trabajar bastante. Definitivamente es súper necesario y eso tiene que ver, por un lado, con la propia política pública nacional, es decir, no olvidemos tampoco que estamos en un contexto, y justo cuando nació RICE, nació en un contexto de reducción de presupuesto a la educación superior, ¿no? Entonces, hay un tema de demanda estatal, de política pública, y hay un tema de demanda a las universidades. Lo que sí creo es que, y algo salió, decía una compañera ahora en la mesa de antes, no podemos estar quejándonos. Es decir, si nosotros esperamos a que eso se dé, probablemente no caminaríamos. Entonces creo que es un camino paralelo. Por un lado, hay que poner tiempo, ganas, esfuerzo, incluso recursos tuvimos que poner para poder poner en marcha la red, un poco todo. Y en paralelo, efectivamente, creo que hay que seguir exigiendo no solo a las universidades, particularmente a las universidades públicas, sino también al propio Estado, ¿no? Me parece que eso es algo que no tenemos que perder de vista. Tiene que investigar el Estado. El Estado tiene que investigar y tiene que dotar de presupuesto, efectivamente. Y sabes que necesita también, a propósito de la política pública, una de las cosas que nos encontramos, que ha sido como un dolor de cabeza en la creación jurídica de la red, y en el otorgamiento de personalidad jurídica por parte de las instituciones de los organismos de educación superior, es la propia concepción de la investigación. Cuando nosotros creamos RICE, primero nos reconocieron como grupo de investigación, CENESID nos reconoció como grupo de investigación y después nos otorgó la personalidad jurídica. Para que CENESID, que es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, etcétera, nos diese la personalidad jurídica, nos pedía un organigrama privativo, es decir, presidente, vicepresidente, etcétera. Y justamente nosotros nacíamos con vocación horizontal, es decir, y en el estatuto, y eso fue un debate, no queremos presidente, de hecho yo soy la portavoz, porque ese es un compromiso también, es decir, los nombres significan cosas, entonces no queremos tener una estructura jerárquica, queremos ser una red horizontal. Los conflictos de poderes por el espacio. Exacto, entonces no queríamos nada de eso y internamente trabajamos así, no hay presidencia, ni hay secretaría general, ni hay dirección, hay portavocía, que va rotando, etcétera. Y cuando vamos al trámite legal, resulta que CENESID nos obliga a que tienes que poner primero... la lista.
Entonces hay como un choque ahí, ¿no?, entre la concepción del Estado, de las redes de investigación, de los grupos de investigación, etcétera, y lo que los propios investigadores estamos pidiendo, que es un trabajo más colaborativo, más en red, más horizontal, más abierto, más transparente. Entonces ahí hay una tensión que hay que resolver. Correcto. Y ahora, esta mirada, para ir cerrando de este trabajo, de esta red de investigación ecuatoriana, que es el RICE, ¿no es cierto?, ¿cómo se proyecta y cómo se articula en una perspectiva de la región? ¿Y cómo se puede ir fortaleciendo una mirada regional? Mira, hay ahí varios elementos. El primero, y un poco cuando nace la red, es una red nacional y se somete a la normativa nacional, pero tiene, lo que decimos es que tiene vocación internacional, ¿no? Es decir, no nos centramos solo en investigadores de Ecuador, sino que, por ejemplo, dentro de RICE tenemos investigadores de Colombia, de Bolivia, de España, de Chile, tenemos miembros asociados que son de otros países, pero que en algún momento han pasado por Ecuador o han estudiado Ecuador o están interesados, o igualmente vamos creciendo esa perspectiva. Y el otro elemento fundamental tiene que ver con que la red haga red, ¿no? Es decir, que no solo, digamos, uno es miembro investigador, miembro asociado de RICE y se queda ahí, sino que RICE también coorganiza actividades con otras redes, con otras instituciones, con otros organismos, más con una perspectiva o bien de otro país o bien internacional, de manera que la propia red RICE se va incorporando también a otros espacios más internacionales, ¿no? No solo esa vocación, sino el trabajo diario, digamos, se va haciendo desde esa perspectiva, que a mí me parece que es la manera en la que mejor podemos fortalecer la investigación en comunicación y el trabajo de todas las redes nacionales e internacionales, ¿no? Para cerrar, Palmira, volviendo al Congreso, ¿qué tenemos que hacer para el 2030 a nivel nacional y regional? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué acciones deberían ser las más importantes al 2030? A ver, yo creo que hay mucha tarea pendiente todavía de aquí al 2030. De hecho, hay algunos grupos de investigación que hacen evaluación de cómo se está avanzando hacia los objetivos del 2030 y nos queda mucho por hacer. Yo creo que hay que tratar de identificar bien los problemas estructurales y los problemas coyunturales, ¿no? Una de las cosas que nos pasa y por la que está influyendo, por las que creo que también está influyendo en el no cumplimiento de los objetivos, tiene que ver justamente con que vamos de crisis en crisis, que vamos de emergencia en emergencia y nos olvidamos de lo estructural, ¿no? Hablamos antes del tema de género, ¿no?, que faltan mujeres en la investigación, o del tema del medio ambiente, del cambio climático. Entonces, pareciera que tanto como investigadores, como organismos, como instituciones, como ciudadanía e incluso los estados, nos perdemos mucho en la coyuntura, en la emergencia, en resolver los incendios y en el día a día, porque realmente, pues eso, que sí, cuando no es una crisis financiera, es una crisis de otro tipo o hay elementos así. Entonces creo que lo primero es clarificar un poco eso, qué es lo emergente, qué es lo que tenemos que hacer ya y qué es lo importante. Entonces creo que esa diferenciación primera nos va a ayudar a ir tomando acciones. Yo soy una firme defensora de lo colectivo, de las redes, etcétera, entonces creo que tenemos que salir también del metro cuadrado y trabajar de manera colectiva para alcanzar, primero para diferenciar lo importante de lo urgente y después para ir avanzando en lo que se identifique como importante, no perdernos tanto en lo emergente, sino señalar o identificar distintas líneas temáticas, distintos ejes o distintos problemas que sí o sí haya que resolver. Hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos y trabajarlos de manera colaborativa. Querida Palmira, muchas gracias por tu tiempo, bienvenida nuevamente a CIESPAL y bueno, hemos conversado un ratito y creo que se ha reflexionado sobre las redes de investigación de la comunicación en Ecuador a través del RICE y América Latina. Muchas gracias, Palmira. Muchas gracias a ti, César, y siempre un gusto y de verdad felicidades por la organización del Congreso. Gracias a ti.